Damos gracias a nuestro Señor y podemos tomar nuestros asientos. Y hay cosas que son maravillosas, que muchas veces por falta de práctica no las llevamos a cabo. Adorar, a veces adoramos en la iglesia. Usted sabe que yo trabajaba en un lugar, cuando estaba en Mar del Plata, en el que había una chica junto con su marido y ella era cristiana. Mire, yo no tengo linda voz para cantar, pero ella me ganaba, Ahora, yo había veces que tenía que estar días completos en ese lugar y esta chica no paraba de adorar a Dios. Y yo no podía dejar de pensar cómo esa adoración subía al corazón de nuestro Señor. A ella no le interesaba que yo escuchara, no escuchara, quién estuviera ahí, cantara bien o cantaba mal. Ella adoraba a su Señor. Y aprendí a escucharla desde un lugar diferente. Y aprendí a admirarla y aún aprendí a reconocer qué bueno sería una adoradora como esta en la iglesia. Otra de las cosas maravillosas que a menudo perdemos por los tiempos que estamos viviendo es meditar en aquellas cosas que el Señor nos habla. Séame sincero, ¿no le ha pasado muchas veces que Dios le ha dado una palabra y en el mismo día tal vez o la palabra se cumplió o aconteció algo que usted se olvidó de lo que el Señor le dijo? ¿Cuántos mensajes golpean nuestro corazón y al otro día, tal vez en la experiencia hay una continuidad de la palabra que el Señor nos habló, pero no lo podemos hilar, no lo podemos conectar? ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Ahora bien, Dios nos dio la capacidad de reflexionar y es bueno que tomemos tiempo en la presencia de Dios, tiempo en meditar, en reflexionar en su palabra, en su carácter, en sus atributos, porque son aquellas cosas que nos edifican como iglesia, como individuos, como cuerpo de Jesucristo. Amén. Bueno, yo en esta noche quiero plantearles un desafío, saber primeramente si ustedes están dispuestos a tomarlo. ¿Quiere ser desafiado en esta noche? ¿O quiere recibir algo de que todo está bien? ¿Desafío o todo está bien? ¿Qué hacemos? ¿Está seguro? Vamos por el desafío entonces. La persona que está bendecida por Dios es la persona que va a ser desafiada. Porque la bendición que usted recibe de Dios no tiene que ver que usted sea con ello alguien complaciente, sino que esa bendición es tan grande que usted lo hace participante de algo más grande. Dios bendice su vida con el fin de que usted tenga un protagonismo en el tiempo que le está tocando vivir. Hoy por hoy todos somos conscientes de que los tiempos que vivimos son tiempos que si lo tendríamos que definir con una palabrita, dígame usted si me equivoco, ¿podemos hablar de tiempos de confusión? Si miramos noticias internacionales vamos a estar viendo que el mundo está completamente revolucionado, que empieza todo con una guerra local y se termina expandiendo a todos los intereses del mundo. Vemos ideologías que en su momento decíamos son locura y aún siguen siendo locuras, pero legalmente esas ideologías ya están, ya entraron y ya no hay manera de sacarlas, de correrlas. Vemos una confusión continua en un montón de cosas, salvo que estemos encerrados en nosotros mismos. Si abrimos nuestra visión un poco al mundo en general, lo vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo en esta semana
en un lugar calmo, en un lugar tranquilo, donde todas las cosas están resueltas, como en Holanda. Hubo un problema terrible, ¿no es cierto?, con israelitas, palestinos, allí hubo una protesta, una pelea, hubieron muertes. Y todo esto es una continuidad, y esta continuidad no es algo distinto a lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Esta confusión se ha extendido y por supuesto que la confusión cada vez se va a hacer más grande en virtud a que vayamos llegando a la culminación de todos los tiempos. Cuando nosotros celebramos la cena, estamos celebrando aquella palabra que falta que el Señor cumpla, que es su venida. A veces nos asusta pensar en su venida, ¿no es cierto? Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos bendecidos por el Señor, cuando estamos bien, ¿qué pasa? Amamos la venida del Señor. Amamos su venida. Pero mientras el Señor viene, hay mucho que hacer. Hay un desafío para cada uno de nosotros. Y nosotros, en medio de esta confusión, como iglesia, debemos de ser protagonistas referentes. Cuando nosotros vemos la bendición que Dios le da a Abraham, le está diciendo, te bendeciré y serás de bendición. No es algo que queda reducido al uso particular, que está solamente para vos, sino es algo que afecta todo lo que tenemos alrededor nuestro. Entonces, esta bendición que el Señor pone en la vida de cada hijo de Dios nos desafía a ser referentes en medio de la confusión que hoy se está viviendo. Cuando el Señor le da esta bendición a Abraham y le dice que él va a ser de bendición, que esa bendición se va a extender a todo el mundo entero, nosotros lo consideramos en nuestra vida y eso nos parece muchas veces fantasioso. Decir, bueno, esto puede ser para Abraham, puede ser para otro o para algunas personas. Y yo le quiero demostrar en esta noche cómo no. Cuando yo era muy chico, estoy hablando, no tan chico, estoy hablando 8, 9 años, en la escuela venían, no sé si ustedes los conocen a los Gedeones. ¿Saben quiénes son? Bueno, son personas que repartían Biblias, ¿no? En esa época, allá en Mar del Plata, bueno, ya era medio a fin de año, hacía un calor bárbaro, y ellos aparecían con saco, corbata, y medio que nosotros nos reíamos de ellos. Y les tirábamos papelitos, ¿no? Cosa de niño malo, ¿no? Pero lo hacíamos. Y yo era uno de esos que le tiraba papeles a los Gedeones, ¿no? Y un Gedeón me dio una vez un librito que me mostró justamente, o me despertó de alguna manera siendo chico, a entender que cuando mi vida se terminara yo iba a tener que dar cuenta. Y había en ese librito una pantalla gigante y la persona que está ahí que dijo, no, yo hice todo bien. Y bueno, había un ángel que le decía, bueno, vamos a ver si hiciste todo bien, lo vamos a pasar en la pantalla. Y yo de chiquito digo, si llegan a pasar una pantalla en mi vida, chao. ¿No? Y eso de alguna manera es como que me marcó. Después tenía una persona en el barrio, era una persona muy buena, era un santo ese hombre. Y tenía una dietética. Y también no había achuría que no le hiciéramos, ¿no? Encima era una persona que se peinaba así todo para atrás y nosotros le decíamos, bueno, los chicos no sé si se acuerdan, le decíamos Gardelito, ¿no? Se peinaba con gomina todo para atrás y bueno, no había achuría que no hiciéramos. Él sacaba un cartel de esos que se abrían así y nosotros lo pateamos y salíamos corriendo, ¿no? Pero había veces que yo me sentaba, como se estilaba en esa época, en el umbral del negocio y él salía y se sentaba al lado mío y yo quería salir corriendo porque digo, y él me decía, no, quédate tranquilo. Y me hablaba del Señor. Y yo después me juntaba con los demás y me burlaba de las cosas que él me hablaba, ¿no? Pero eso trabajaba dentro mío. Hasta que el día que lo conocí al Señor, en donde una persona se animó a decirme, vos necesitás conocer a Cristo en medio de una pelea que yo estaba teniendo con otro.
¿Viste cuando nosotros decimos, hay que esperar el momento propicio, ¿no? Él no lo esperó, él me dijo ahí mientras me estaba agarrando con otro, y ese fue el momento en donde yo lo conocí al Señor. Y después de la pandemia, cuando vuelvo de nuevo a mi casa, después de muchos años, yo quería contarle a este hombre que yo era pastor y que estaba con una misión en África. Y este hombre falleció en la pandemia. Pero cuando se lo conté a la esposa, y la esposa se quebrantó de una manera tremenda. Y yo pensaba en te bendeciré y serás de bendición, ¿y qué es lo que implica esto? Ese hombre con un saco y corbata que se tenía que bancar los papelitos que le tirábamos. Este hombre que pese a las achurías que uno hacía se sentaba al lado de un niño y le hablaba del Señor. Y este otro que no tuvo problema en meterse en medio de una pelea y decir vos lo necesitas a Dios, eran personas bendecidas por Dios. Y la bendición de estos hombres se extendió hasta lo último de la tierra. Porque el día que yo esté en la presencia de Dios, África lo vamos a compartir todos como iglesia, delante de la presencia del Señor y delante de estas personas que bendijeron mi vida con la palabra. Entonces nosotros no tenemos idea de la magnitud que tiene lo que Dios ha puesto adentro nuestro. Y a veces lo descuidamos y a veces lo normalizamos tanto que perdemos el ser en este tiempo referentes con lo que Dios nos dio, porque no creemos lo que tenemos. O lo creemos de una manera muy banal, muy reducida, y no entendemos que es la misma bendición de Abraham sobre nuestras vidas. Pero a veces no lo logramos comprender, entonces no tenemos una incidencia en este mundo tan confuso. Este mundo va a ser confuso hasta el día que el Señor venga, ¿por qué? Porque es un mundo caído y la confusión comenzó a partir de la caída de Adán. A partir de ese momento, el hombre al ponerse en lugar de Dios y querer hacer las cosas a su manera, solamente lo que logró fue confundir, vivir confundido y legar una generación de confusión. Y muchas veces la iglesia misma entra en esa confusión por no tener en claro su lugar. Por eso yo te digo que en esta noche quiero desafiar tu vida. Quiero que entiendas en dónde estás parado. Quiero que entiendas qué es lo que Dios puso sobre tu vida y qué importante es esto. Hoy por hoy el mundo presenta referentes y de lo que nosotros nos vamos a dar cuenta que los referentes que este mundo presenta son referentes parciales o incompletos. Tienen áreas muy fuertes que son dignas de admiración, inteligencia. Algunos tienen altruismo muy elevado, pero después por otro lado, como decimos siempre, les hace agua a la canoa, o sea que no son referentes completos. Y la realidad es que Dios nos da todo para que nosotros como iglesia e individuos seamos referentes completos. Este mundo confundido está necesitando un referente de la verdad, pero también a veces nosotros somos referentes confusos en las cosas. ¿Por qué razón? Porque decimos una cosa y hacemos otra. O porque simplemente no entendemos que nuestro testimonio no es solamente una buena manera de vivir, sino también es un mensaje proclamado. Porque si la gente solamente me ve a mí vivir de la forma correcta y no le digo absolutamente nada, el testimonio va a ser qué buena persona es. Pero si yo vivo de la manera correcta, y doy el mensaje que a mí me permite vivir de la manera correcta, comienzo a mostrar a un mundo que está en medio de la confusión una alternativa clara. Pero a veces no puedo hacer esto, ¿por qué razón? Porque nuestro testimonio es confuso. Para nosotros ser protagonistas, tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de la bendición de Dios en nuestra casa. Mi esposa tiene que decir, el que está al lado mío es un hombre de Dios. Mi esposo tiene que decir, mi esposa es una mujer de Dios llena de virtud. Mis hijos tienen que decir, papá y mamá tienen una relación profunda con el Señor y las decisiones que ellos toman en la casa no son decisiones lanzadas al azar o estimadas naturalmente.
son decisiones en las cuales ellos escuchan al Señor. El entorno en el que vivo, mi trabajo, tiene que ver un testimonio claro de Cristo en mi vida, pero no un testimonio claro porque me comporto de la forma correcta, sino porque renuncio a lo dudoso. Cuando se presenta algo que no cierra y que está estimado en la normalidad, no cuenten conmigo. Yo te voy a ayudar, yo voy a estar, yo voy a ser buen compañero, yo voy a trabajar y voy a hacer todo. Pero cuando hay algo dudoso, y no digo que dudoso, exorbitante, algo dudoso, que le falta 1 gramo para el kilo, no cuenten conmigo. Eso, por supuesto, va a traer un rechazo. Y usted como cristiano va a ser rechazado en virtud a la verdad y a la justicia, en virtud a la vida de Cristo en su vida. En eso solamente usted va a ser rechazado. Muchas veces somos rechazados como cristianos porque no somos referentes completos. En síntesis, por la hipocresía. Eso el mundo no lo soporta. Pero bienaventurados aquellos que son perseguidos por la justicia. Por causa de la vida de Cristo va a haber rechazo. La diferencia es que ese rechazo no va a tener argumento, va a ser infundado. No quiero tener nada que ver con vos, ¿por qué? Porque no te pones de acuerdo con nosotros. ¿Y en qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿En robar? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿En mentir? El asunto es cuando nosotros decimos una cosa y hacemos la otra, esa misma persona nos va a estar diciendo, vos sos hipócrita. Y automáticamente perdemos nuestro rol referencial en este mundo. Lo mismo va a pasar en nuestra familia. Entonces nosotros somos referenciales en nuestra familia, en el entorno que nos rodea y en la iglesia. En la iglesia. Porque la iglesia es el lugar de pertenencia del miembro del cuerpo de Cristo. No es algo que lo digo yo, es algo que lo dice el Señor. En el libro de Apocalipsis, el ángel revisa a la iglesia. El Señor viene a buscar su iglesia. Y si nosotros en la iglesia no somos referenciales, no lo vamos a hacer en otro lugar también, tampoco. Entonces, esto quiere decir que en mi familia, en el mundo en el que vivo y en la iglesia, yo tengo que ser una persona referencial si realmente estoy siendo bendecido por Dios. ¿Usted está siendo bendecido por Dios? No me refiero a cosas que usted quiera, yo me refiero a su corazón, a su espíritu, a su vida. ¿Usted está siendo bendecido por Dios? Entonces el desafío es que usted pueda ser en este tiempo presente una persona referencial, porque lo está necesitando usted, lo está necesitando sus hijos, lo está necesitando el entorno en el que usted se está moviendo y lo está necesitando la iglesia en la cual el Señor lo puso. Este es el desafío en el que en esta noche quiero hablar. Y para poder entender un poquito más y aplicarlo de manera práctica, vamos a tomar el ejemplo de aquel que fue bendecido y es de bendición y sigue siendo de bendición, y es la vida de Abraham. Yo quiero tomar solamente 3 aspectos de este gran hombre de Dios. Podríamos tomar toda la noche, pero yo solamente quiero tomar 3 aspectos solamente en donde este hombre nos desafía a cada uno de nosotros a ser personas referenciales. ¿Usted quiere ser una persona referencial? ¿Amén? ¿Y está siendo una persona referencial? Bueno, vamos a avanzar. Fíjese en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Yo cuando escucho esto, digo, Señor, yo quiero esto. Pero tú, Israel, eres mío, mi pueblo elegido, porque eres la descendencia de Abraham, y aquí viene el regalo. Él fue amigo mío. ¡Wow! Decime si no hay algo más grande
en esta tierra que el Dios de los cielos, aquel del cual cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta, aquel que envió a su Hijo único para que cada uno de nosotros seamos salvados, aquel que su Espíritu vive adentro nuestro y trabaja en nuestra vida de manera continua, aquel que tiene regido el mundo completo y el programa del mundo entero, dice, mi amigo. Decime si no es lo más grande. Abraham es una persona referencial con respecto a su amistad con Dios. Ahora bien, ¿qué sería esa amistad? Esa amistad requiere una responsabilidad de mi parte. Una cosa es el amiguismo y otra cosa es ser amigo. El amiguismo no es necesariamente ser amigo. Hay personas que son amigos de otros, ¿por qué? Porque la pasan bien. Otros son amigos por interés. Pero una amistad verdadera requiere algo mucho más profundo que eso. Una amistad verdadera tiene que tener unida el ser y el hacer. Una amistad definida es cuando yo acepto a esa persona al lado mío por lo que la persona es y por ende por lo que la persona hace. Ojo, esto no es una misma cosa. Hay personas que son una cosa y hacen otra. Hay personas que saben muchas veces cómo pasarla bien jugando con esta ambivalencia en su corazón. Y esto no es ni más ni menos que hipocresía. Y Dios no tolera la hipocresía. Pero estamos hablando de querer ser amigos de Él. Cuando nuestro ser y nuestro hacer se une, por más débil que sea, y es llevado al altar del Señor, el Señor acepta esa amistad, acepta esa propuesta. Muchas veces nuestra forma de decir Dios es mi amigo es una forma un tanto irreverente o familiarista, ¿no? Sí, el amigo de aquel. Dios te ama. Y Dios te ama más que cualquier amigo y te ama más que tu padre y te ama más que tu madre. Y el amor de Dios es tan grande que cubre todas tus debilidades, todas tus necesidades. Y Él es tan grande que Él amerita que esa amistad sea diferente. Yo tengo la gracia de Dios de tener muy buenos amigos. Y mis mejores amigos tienen una particularidad. Que cada uno de ellos está muy, y no lo digo esto con falsa humildad, lo digo real, está muy por arriba de donde estoy yo. En cosas que Dios le dio, talentos que Dios le dio, responsabilidades, trabajo, en todo, están todos muy, muy por arriba de donde estoy yo. Ahora, yo puedo tener una amistad con ellos profunda porque hay algo presente. Yo reconozco lo que yo soy y lo que ellos son. Y ese respeto nos permite ser amigos. Ese respeto hace que cuando yo estoy cerca de uno de mis amigos que tiene autoridad sobre un montón de iglesias y de personas y representa a la iglesia delante del gobierno, yo no le voy a hacer ese amiguismo que le hago en privado adelante de los demás. Comprendo su investidura, comprendo el respeto que él merece de otros hacia él. Y yo estoy agradecido porque él muchas veces me lleve, ¿no?, a distintos lugares que yo ¿no? Porque es mi amigo. Y que podamos compartir una intimidad con él, amén del rol que cada uno haga, porque es mi amigo. Pero podemos ser amigos, ¿por qué? Porque tanto él me respeta como yo lo respeto. Para ser amigos no es que tenemos que estar los dos al mismo nivel. Puede ser así o no, pero el respeto es el que dicta esa relación. El saber quién soy yo y quién es el otro dicta esa relación. Y si había algo que estaba seguro Abraham es quién era él
y quién era el Señor. Y ese es el principio de la amistad. A veces lo movemos al Señor a nuestro antojo, lo pretendemos mover a nuestro antojo o bajar a un nivel muy por debajo de donde Él está. Esto no quiere decir ni gracia, Esto es falta de entendimiento. Amarlo a Él por quien Él es, eso nos puede llevar a una amistad verdadera. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿qué era del Señor? ¿Y qué decía de su primo? Yo no soy qué. No, primo, no. Y cuando eran chicos jugaban. Jugarían a la pelota, qué sé yo, no sé. Pero ahora Él es el Cordero y yo soy la voz que clama en el desierto. Y no estamos en el amiguismo. Lo amo igual que cuando corríamos juntos, que cuando estábamos juntos, pero Él es el Cordero y yo soy la voz que clama en el desierto y yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. ¿Podemos decir que Jesús era amigo de su primo? Por supuesto. ¿Y que Juan era amigo de él? Por supuesto. Pero cada uno sabía el lugar. A veces ignoramos el lugar y esa amistad no pasa a ser una amistad seria. Y no la podemos disfrutar como Abraham la disfrutó. Él es Señor, Él es 3 veces santo, Él es todopoderoso. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros y Él nos ofrece la amistad de que nosotros podamos conocer sus planes. No los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque les cuento todo lo que voy a hacer. Decime si eso no es una amistad valorable. Decime si eso no implica todo el respeto del mundo, porque amor es respeto, relación es respeto. A veces no estamos acostumbrados a respetar y tampoco lo respetamos a Él. Pero cuando entendemos que todo eso hace una relación verdadera de amistad, mi concepto cambia y yo puedo establecer una relación verdadera de amigo con Él. Hay una oferta y hay un precio y hay un premio por ser amigo de Él. Y es disfrutar de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Ahora, el asunto es, yo sé que si le pregunto usted me va a decir que sí, pero ¿usted está dispuesto a esa relación? ¿Usted está dispuesto a ser amigo de alguien que está muy por arriba de usted y que usted por amor lo va a respetar? Cuando nuestro interior está fragmentado, no podemos disfrutar una amistad verdadera con Él. Nuestro interior tiene que responder a una sinceridad. Tiene que, como dije anteriormente, el ser y el hacer tiene que responder a una misma cosa. Y ahí sí yo puedo ser amigo. El hijo pródigo era una persona que estaba fragmentada dentro. Estaba con el padre, pero su corazón ¿con qué estaba? Con el dinero. Por eso cuando vino el momento que hizo, se fue. El hermano del hijo pródigo también su relación estaba fragmentada. Estaba al lado del padre y no se fue, pero ¿por qué estaba? Por dinero, todo por dinero. No había una relación pura. Y aun cuando el hijo pródigo vuelve, no vuelve por amor al padre. ¿Por qué vuelve? ¿Entendemos? Entonces la relación estaba fragmentada dentro de los 2 hijos que van a ayudar al padre. ¿Me ayudan? Voy al campo, ¿me ayudan? ¿Me dan una mano? Sí, papá. El otro, me pide, está bien, viejo, dale, voy como al campo. La realidad es que ninguna de las 2 cosas. Uno obedeció, fue al campo, pero adentro estaban fragmentados los 2. ¿Cuántas veces nuestra relación está fragmentada dentro nuestro? ¿Y cuántas veces, o como los 2 hijos, o como el joven pródigo y el hermano, nuestros intereses no son de una pura amistad con Él? Y usted me dirá entonces, ¿cuál es la pura amistad? La pura amistad con Cristo es la cruz. El sufrimiento, no.
El sufrimiento de la cruz, ¿sabés cuál es? La tortura de nuestro propio egoísmo. El sufrimiento de la cruz es que tenemos que negar nuestros intereses egoístas por amor a aquel que no tiene intereses propios, sino que su interés es tu bien. La cruz implica sacar de en medio ese egoísmo, que es la miseria más grande de tu vida y es la que te lleva a destruir todo lo que tenés a tu alrededor, que es la base para que el pecado actúe. La cruz te dice, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Hijo representa hacia el Padre el amor y la amistad más profunda, es cuando le dice, papá, vos sabés que yo esto no lo quiero hacer, pero que se haga tu voluntad sobre la mía. El Hijo no tenía el corazón dividido, el Hijo decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago. El Hijo, como hemos hablado anteriormente, era una representación del hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, porque no hizo nada como Dios en esta tierra, lo hizo como hombre lleno del Espíritu, lo hizo como amigo del Padre. Y la muestra máxima de ese amor fue la entrega en la cruz del Calvario, como también la muestra máxima de nuestro amor por Cristo es la cruz. A veces decimos amar al Señor, pero no nos negamos a nosotros mismos. Primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío y después lo del Señor. Eso no es amistad. De hecho, no creo que ninguna amistad natural aguantara eso. Pero la amistad con Él es primero vos, Señor. La amistad con Él es, esto es lo que vos me diste y entiendo que es lo mejor. No lo entiendo, pero entiendo que es lo mejor porque vos sos mi amigo. Y porque vos no vas a permitir que suceda algo que no hayas estipulado. Abraham puede decir que el Señor es su amigo, porque el tiempo de espera, que parecía interminable y que parecía hasta que Dios lo había engañado y le había mentido, nunca fue para él algo en lo cual él se apoyó. Él nunca miró que Dios le podía estar fallando. Él vio hacia adelante. Por eso él fue llamado amigo de Dios. Primer desafío, ¿querés ser amigo de Él? Segundo desafío, ser de aliento a otros. Yo no quiero simplemente que nosotros entendamos que vamos a ser de aliento cuando, che, dale, dale, metele para adelante que todo va a estar bien. Ni vos sabés si va a estar bien, ¿no? Pero dale, dale, sigue adelante, ¿no? Metele, metele, metele. ¿A dónde metele? ¿No? Para poder ser de aliento a otros, somos nosotros los que primero tenemos que entrar por ese lugar. Es fácil alentar a otros con palabras, pero el verdadero aliento es cuando nosotros primeramente pasamos por ese lugar a donde estamos alentando a que otros pasen. Isaías 51, 2 y 3 dice el Señor, mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Consolará Jehová a Sión, consolará Jehová las soledades, todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallarán en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El pueblo se hallaba en un tremendo desaliento. ¿Por qué razón? Porque por tener los ídolos, por adorar a los ídolos, el pueblo había caído en cautiverio. El amor divino del Señor trajo una disciplina sobre el pueblo y ahora el pueblo tiene que volver y tiene que reconstruir. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos intereses cruzados, muchos pensamientos. El pensamiento de no somos dignos, el pensamiento de perdimos nuestra oportunidad y el pensamiento de la imposibilidad de volver a retomar todo de nuevo. Entonces, todo eso hacía que ellos vean un imposible. Abraham, cuando vio su cuerpo, cuando vio la matriz de Sara, veía un imposible. Pero acá el Señor les está diciendo, pueblo, recuerden esto. Cuando Abraham no era más que uno solo, yo lo llamé.
yo lo bendije y yo lo multipliqué. Si yo hice esto con un solo hombre, no lo voy a poder hacer con ustedes, que aunque pequeño, son un pueblo. De esta manera el Señor está tomando el ejemplo de Abraham para poder alentar. No existe privilegio más grande en la vida de un hijo de Dios que Dios trabaje en tu vida y vos te conviertas luego en un aliento para otros. Pero no en un aliento verbal, en un aliento de experiencia. Nosotros hoy podemos desafiar a las personas a tomar una actitud hacia África. ¿Por qué? Porque realmente es un camino que el Señor nos hizo caminar. Antes de eso, si yo le decía a alguien, anda a África y el Señor te provee el camino, lo estaba mandando al muere. ¿Por qué? Porque yo nunca pasé por ese lugar. Pero yo hoy por hoy puedo alentar a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo pasar por ese lugar. ¿Por cuántos caminos hoy el Señor te está haciendo pasar y vos estás tal vez dudando? Vos no estás entendiendo, estás queriendo que el Señor te saque de ese lugar, pero no te estás dando cuenta que hay pueblo detrás tuyo y que tu vida y tu experiencia se va a convertir en aliento para otros. No podemos guiar a nadie a ningún lugar por el cual nosotros no hayamos pasado primero. Moisés pudo guiar al pueblo en el desierto porque pasó 40 años en el desierto. Entonces sí lo podía guiar por ese lugar. Nadie puede llevar a nadie si primero no camina él. Nadie puede enseñar fe, confianza, si no toma pasos de fe, si no pasa por el lugar que el Señor le está diciendo. Si se vuelve atrás, no puede enseñar a nadie a avanzar. Si vamos a ser referentes, tenemos que avanzar en la palabra de Dios. Abraham avanzó en las promesas de Dios y no había nada que lo ayudara. Único. No había ley. No había prácticamente historia detrás de Abraham. No había nada que lo sostuviera. Solamente su confianza en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dice, yo lo llamé. Él entendió en intuición, en su corazón, que Dios lo estaba llamando. Y él dejó su comodidad y él dejó todo lo que podía controlar, confiando que aquello que parecía tan inestable iba a ser mucho más seguro y beneficioso que lo que dejaba. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué les hizo dejar? Les hizo dejar cosas que eran insignificantes, barcas, redes, por algo mucho más grande. ¿Qué tenés que dejar hoy en el camino para seguir avanzando en lo que Dios trazó? A veces hacemos de cosas insignificantes que son medios, algo tan grande que nos perdemos lo más grande de todo. Lot salió igual que él, pero Lot vio que la tierra era mejor, era preferible acampar en un lugar próspero para todo mi ganado que seguir al invisible. Lamentablemente, ¿cómo termina Lot? Bajo un juicio, escondido en una cueva, en una situación horrible. ¿Y cómo termina Abraham? En una buena vejez, dice la palabra de Dios, rico, multiplicado en todas las cosas. Lo llamé y lo bendije. ¿Cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios sobre tu vida es lo que hoy está aconteciendo. La bendición de Dios no tiene que ver con placer. La bendición de Dios tiene que ver con bien. El bien y el placer son dos cosas distintas. Compará ahora en tu mente cosas que tengan que ver con placer y cosas que tengan que ver con bien. Para un joven que estudia, ¿qué es bien y qué es placer? Y placer es ir al boliche. ¿Y qué es bien? Y meter la materia. Es pasarla bien con sus amigos. Pero el bien, ¿qué es? Recibirse. ¿Qué es para nuestra vida bien y placer? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Buscamos el bien de Dios o el placer? La bendición no está sobre el placer, está sobre el bien. Y el bien, por supuesto, que te va a traer placer. Cada paso que iba dando Abraham iba siendo bendecido por el Señor.
Aún aquellas cosas que parecían atentar contra él porque su fe iba creciendo. La fe de Abraham, como hemos hablado en otro momento, era imperfecta. Por eso sale con Lot cuando el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela. Por eso miente para salvar su vida en 2 ocasiones. Por eso cuando parece que está todo perdido, quiere ayudar al Señor y tiene un hijo fuera de la promesa. Era imperfecta, pero la bendición está en que él seguía avanzando y aún sus errores, él seguía tomándose de la mano de Dios y nunca miró a Ur de los Caldeos como una opción para volver. ¿Cuántos cristianos vuelven a veces a Ur de los Caldeos? Porque parece que el camino es tan inestable que se termina ahí. Pero la bendición está adelante. No vamos a ser nunca referentes a nadie si nos volvemos atrás. No vamos a ser nunca de aliento a nadie si cuando tendríamos que avanzar retrocedemos. Por eso te dije que en esta noche yo quiero desafiar tu vida. Porque los tiempos que hoy estamos viviendo ameritan que cada uno de nosotros seamos representativos de lo que estamos creyendo. No seamos simplemente simpatizantes de una religión, sino que seamos representantes de la vida de Cristo en esta tierra y poder convencer al mundo entero que lo que estamos haciendo vale la pena. Pero para eso tenemos que tomar el desafío. Cuando entramos en el desaliento se turba nuestra visión. Habíamos hablado el día jueves, que el día jueves es día de ¿qué? Este jueves pareció 1 de mayo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué quiere decir? Trabajamos ¿cómo? Aprendiendo, trabajamos tratando de bajar justamente la palabra a lo práctico de cada una de nuestras vidas. Cuando viene desaliento sobre nuestra vida, la visión de las cosas se turba. Y cuando se turba, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver también por fe, pero por fe negativa. ¿Qué fe negativa? Se me viene todo encima. ¿Se vino algo encima? Y me van a hacer esto, ¿eh? Te lo hicieron. Pero es más fácil creer que todo lo malo va a venir en vez de confiar que todo lo bueno que Dios dijo va a pasar. Es mejor desesperarnos en ansiedad que ir ante los pies de Él. Metete en una vigilia, metete en un ayuno, golpea las puertas de los cielos, pero es más fácil desesperar y considerar que todo va a estar mal. Cuando el pueblo de Dios va a reconstruir el templo, miren cómo somos nosotros, ¿no? Está todo destruido, todo incendiado, destruido, un desastre. Tienen que reconstruir el templo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo obró en el pueblo y tuvieron ánimo para construir. ¿Qué pasa cuando tienen ánimo para construir? De cero edificaron hasta la mitad. ¿Y cuándo les vino el desánimo? De la mitad a lo que quedaba. Decime si no es más difícil de cero hasta la mitad que de la mitad hasta lo que queda. Pero ¿qué dice? Vieron el escombro y se desanimaron. Hoy el referente hace una obra completa. Hoy el referente empieza desde los cimientos y hasta que las puertas no estén selladas y terminadas no para. ¿Por qué razón? Porque viene detrás una generación que tiene que seguir construyendo. Cada vez tenemos menos referentes. Y lo peor de todo, que aún muchas veces en la iglesia ponemos ojos en referentes naturales que no son referentes. Son buenos en ciertas áreas, pero no son referentes de una vida. Hoy nosotros tenemos que ser referentes de la vida de Cristo, en una relación con Él, en ser aliento para los demás. ¿Son alentados tus hijos a consagrarse a Dios? ¿Sos alentado como padre a llevar a tu familia a una consagración a Él? Esposa, ¿empujás a tu marido y a tus hijos a una consagración? Hijos, velan por la casa de los padres. Amigo, ¿alentás a tu amigo a una consagración a Él? Porque eso es el cuerpo. Eso es el desafío, eso es ser referentes. O ni yo creo lo que estoy hablando. Y si no creo lo que estoy hablando, ¿a quién voy a alentar? ¿A quién voy a empujar? No,
no, estemos todos bien, estemos todos tranquilitos y sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer hoy es poder ser una referencia concreta a un mundo que está confundido. Porque vos no estás confundido si es que la vida de Cristo mora dentro tuyo. Vos no estás confundido si estás siendo bendecido por Él. Y si estás siendo bendecido por Él, tenés la responsabilidad de poder ayudar a otros. Amén. Y finalmente, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham es un modelo de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Hoy hablábamos en primeros pasos que la justicia del hombre ya sabemos cómo es. ¿A cuánto nos gusta que los policías sean justos? ¿Y qué pasa cuando vos cometés una infracción? Bueno, pero yo siempre, esta vez me olvidé, ¿no? O saliste y te dejaste en tu casa el registro, todo. Era media cuadra nada más. Somos tan justos para otros y tan permisivos para nosotros que eso nos muestra claramente lo que es nuestra justicia. Lo maravilloso de todo esto es la justicia divina, que en la justicia divina hay gracia y hay misericordia, pero para que nosotros también tengamos misericordia con otros, para que nosotros también perdonemos la vida de otros. No actúa para nosotros sí, para otros no. Abraham lo que entiende en todo esto, que el Dios que lo está llamando es un Dios justo, que la justicia de Dios tiene que ver con su confianza en Él. Abraham no fue justificado por entregar a Isaac, no fue justificado por salir de la tierra, fue justificado porque le creyó a Dios como ningún otro hombre en esta tierra le creyó. Eso es la justicia de Dios sobre nuestra vida. Cuando somos capaces de creer que Él es el que justifica al impío, cuando somos capaces de creer que aún el pecado más profundo de nuestro corazón es perdonado por su gracia, cuando nosotros podemos creer que el desastre que se nos armó en nuestra vida por malas decisiones, Él es capaz de resucitar a ese Lázaro y aunque eche olor a podrido, va a correr la piedra y lo va a sacar de ese lugar. Esa justicia es la que nos justifica a nosotros. Esa confianza es la que nos hace justos. Esa confianza es la que nos permite avanzar frente a todo lo que tenemos que vivir. Y eso no es idealizar, eso no es evadirse, eso no es positivismo, eso es justicia. La palabra de Dios dice, el justo por su fe vivirá. Él estuvo dispuesto a dejar lo que veía por una promesa. Y en esta noche mi pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar una barca que se hunde por la promesa de salvación? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar aquello que está pronto para caer por aquello que es eterno? ¿Cuánto estamos dispuestos a caminar quedándonos con la presencia de Él y no renunciando a ello por lo que nos rodea y la seguridad de lo que nos rodea? La vida de fe es hermosa, pero es un desafío también. No vamos a poder comprobarlo a Él desde el lugar de la incredulidad, de la quietud o del por las dudas. Vamos a poder comprobar quién es Él y qué es capaz de hacer cuando Él te invite a bajar de la barca, cuando Él te invite a avanzar sobre el mar que está cerrado, cuando Él te dice, extiende tu vara, cuando Él te habla y vos respondés, ahí vas a ver lo que Él es capaz de hacer. Y muchos tenemos hambre de esta experiencia, pero ¿por qué no la tenemos? Porque a la hora que Él nos manda a empezar a caminar por fe, nos retraemos. Y cuando nos retraemos, nos empezamos a secar y empezamos a hacer de algo que es vivo una religión muerta. Bueno, hasta último momento Abraham no lo hizo. Y Abraham aprendió tanto, porque la vida de Abraham fue de alguna manera guiada por la esperanza de Isaac. El Señor le dijo desde el principio, yo te voy a dar un hijo. Y él dudó en algún momento, él en algún momento intentó hacer la suya, pero siempre eso es lo que estuvo delante de sus ojos hasta último momento, hasta que el hijo vino. Pero ¿qué pasó cuando el hijo vino?
Cuando el hijo vino y la promesa se cumplió, Abraham se dio cuenta que eso no era lo más importante. Lo más importante era aquel que le dio al hijo. Y como recibió a su hijo de manera sobrenatural, cuando el Señor le pidió a su hijo, él confió también que su hijo iba a ser devuelto de manera sobrenatural, porque él ahora lo conoció a Dios. Si su hijo hubiera nacido de manera natural, de manera espontánea, él jamás hubiera sido amigo de Dios. Pero todo ese tiempo fue una bendición. Todo ese tiempo ensanchó su corazón. Vos necesitás, igual que yo, la bendición más grande, que es nuestro corazón ensanchado. ¿Qué es lo que trae miseria a nuestras vidas? Nuestro corazón limitado, nuestro egoísmo. Primero yo. Y ese primero yo está muchas veces aún en nuestras familias, aún con nuestros hijos. Vos y yo no estamos necesitando más de afuera, estamos necesitando más de adentro. Estamos necesitando más paciencia, estamos necesitando más amor, estamos necesitando más comprensión. Yo no sé vos, yo la estoy necesitando. Y yo quiero que Dios haga lo que tenga que hacer para expanderme a mí de adentro. Pero a veces nos cuesta entender que los tratos que nos llevan a ese lugar son bendición de Dios sobre nuestra vida. Antes yo creía que el secreto estaba en las cosas. Y hoy me di cuenta que si Dios no ensancha mi corazón, las cosas que me dé las voy a echar a perder y me voy a echar a perder yo mismo también. Entonces ya no quiero lo que quería antes, ahora lo quiero a Él. Y ahora quiero que Él haga todo lo que tenga que hacer, porque aún Él es el único que me puede capacitar para disfrutar de las cosas que quiero. Esto lo entendió Abraham. Por eso Abraham, al pedido del Señor, ¿qué hace? Le devuelve a su hijo. Y a partir de ese momento, Abraham ya no es ni más ni padre de multitudes, ni de la persona que dejó, ni el hombre de fe. A partir de ese momento, el Señor le dice, como me entregaste a tu hijo único, a partir de este momento sé que no retenés ya nada para vos. Y sé que todo lo tenés en mí. Por eso ahora vos sos mi amigo. Porque yo ahora puedo confiar en vos. Esta es la oferta que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Nos hace la oferta de su justicia. Nos hace la oferta de poder ser aliento a otros. Pero nos hace la oferta más grande, que es la oferta de ser sus amigos. Y sus amigos en esta tierra son quienes van a ser referenciales. Pero referenciales en donde el mundo no va a tener que decir. A lo sumo va a tener que decir, estos son fanáticos de Cristo. Estos no contés con esto porque son aburridos, no se emborrachan, no van a bailar por ahí. Lo que pasa es que esos tienen un amigo tan grande que no necesitan de las otras cosas. En Él lo tienen todo. En esta noche mi desafío es a que hagas de Él tu amigo. Es que entiendas el propósito por el cual Él te va a bendecir. Y no es para vos solito, es para que seas de bendición a otros. Este mundo está confundido, iglesia, y lo peor de todo es que la iglesia también está confundida. Pero si nos levantamos como personas referenciales, con la confianza que Abraham tuvo en el Señor, siendo amigos de Él, recibiendo esa bendición de manera continua y bendiciendo a otros, vamos a entender de una manera mucho más amplia por qué hoy estamos en este lugar y cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Yo quiero ser amigo de Él. ¿Usted? Lo desafío a que camine hacia ese lugar. Vamos a ponernos de pie.